Libertad con Betty Marroquín. Los comentarios expresados en este programa no reflejan la opinión del noticiero El Vigilante. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Betty Marroquín en esta segunda parte de la entrevista que tuve el honor, y más un conversatorio que tuve el honor de tener con una persona que ha hecho historia tras bambalinas. Me refiero al ciudadano estadounidense Félix Rodríguez, quien participó en esa época de la Guerra Fría, en la lucha en contra del comunismo, de ese socialismo nefasto que promovía un personaje sumamente oscuro como lo era Ernesto Che Guevara. Yo quisiera conversar con usted de esa experiencia. ¿Qué fue de todo lo que usted investigó del perfil de ese personaje lo que más lo impactó? Mira, su deseo de matar es inconcebible. Una persona que disfrutaba el matar seres humanos y lo hizo, lo practicó en Cuba. Y como te había explicado antes, cuando lo entrenaron, él quería saber qué se sentía cuando tú le tirabas a un enemigo y veías la sangre brotar. O sea, tenía una fascinación con eso. Y después lo probó cuando llegó a Cuba. Y una vez que empezó a matar, no solamente en la cabaña, sino en diferentes lugares, y él le encantaba darle el tiro de gracia. O sea, cuando ya lo habían fusilado a la persona, llegar arriba y darle un tiro en la cabeza. Era como una cosa que a él le llamaba, lo estimulaba. Inclusive en una carta a su padre explicaba cuando había tenido su primera experiencia lo que él disfrutaba matando a las personas. Terrible. ¿Qué origen tenía el Che Guevara? Mira, él era de origen argentino. Realmente nunca se graduó como médico. Okay. Pero sí estuvo en la Escuela de Medicina en Buenos Aires y después estuvo dando un recorrido por América Latina, estuvo aquí en Venezuela, estuvo aquí en Guatemala también en aquella oportunidad. Se casó con Hilda Gadé en el Perú, tuvo unos hijos con ella, después se divorció y cuando estaba en la Sierra Maestra, que pasó rumbo a La Habana por Santa Clara, ahí conoció a Leida Marci y se casó con una cubana con la cual tuvo varios hijos. Pero él realmente era un asesino nato que disfrutaba. Te voy a hacer una historia para que sepa quién es el verdadero Che. Por ejemplo, mira, hace varios años yo estoy en un museo de la Brigada 2506 en Hialeah Garden y nos visitó una señora cuyo padre había sido ejecutado por el Che Guevara. Él había sido un teniente de la policía de apellido Castaño, José Castaño. Entonces la hija de él dice que lo visitaba en la fortaleza de la cabaña antes que el Che lo fusilara. Y dice que ya estaba en una oportunidad, llegaban tempranito porque había una cola enorme los fines de semana para visitar a los prisioneros. Y ella estaba casi adelante, eran como las 11 de la mañana. En ese momento llegaba el Che en un jeep y la señora de enfrente empezó a gritarle al Che. Todo el mundo le decía que se calmara hasta que el Che la notó y vino, paró el jeep al lado, se bajó y le dijo, señora, ¿qué puedo hacer por usted? Dijo, mire, comandante, mi hijo tiene 15 años, él realmente no ha hecho nada, yo llevo 2 semanas sin poder dormir, por favor, suéltelo. El niño no estaba condenado a muerte, entonces mandó a buscar un menor de edad, mandó a buscarlo con uno de los asistentes de él. Cuando el niño Che llegó, dice que le dio un garnatón que lo tiró al suelo, le dijo, HP, por culpa tuya, tu madre lleva 2 semanas sin poder dormir. Sacó la pistola, le dio un tiro en la cabeza, delante de la madre y todo el mundo que estaba ahí. Todos en la fila empezaron a gritar, asesinos, comunistas, y ahí se acabó ir a visitar a los familiares. Dijeron que ese día no había visita y todo el mundo tuvo que irse para su casa. Ese era el verdadero Che Guevara. Tuvieron suerte que no se volteó y los mató a todos. Ah, sí, es verdad. Sí. ¿El Che Guevara viene de una familia humilde? ¿Venía de una familia humilde o de una familia más bien acomodada clase media? Sí, como suele suceder. Qué interesante. En las cartas que escribió a su padre, él habla, como usted lo acaba de decir, de su afición por dar el tiro de gracia. ¿Qué otras cosas le impactaron de las cartas que le escribió a su padre? Realmente no estuve muy al tanto de las cartas, pero sí, cuando yo lo vi por primera vez, yo tenía una imagen completamente diferente. Yo recordaba aquel hombre arrogante cuando visitaba Moscú, cuando visitaba a Mao Zedong en la China comunista. Realmente cuando vas a analizarlo, Fidel mandó al Che Guevara a Bolivia para que lo mataran. Sí. Porque el Che Guevara representaba la ideología china y Cuba dependía de los soviéticos. Y en aquel momento los soviéticos y los chinos se odiaban. Le hacía sombra a Castro también.
No creo que sea tanto como la sombra, era más bien una cosa ideológica. Y entonces él realmente ya no cabía en Cuba. Él va a África primero en los años 63, 64, 65, ahí fracasa en el Congo belga. Él no quiere regresar a Cuba. Él se va a vivir a la República Checa, cerca de la capital, y entonces ahí tuvieron que mandarle a buscar con 2 comandantes cubanos ofreciéndole otra oportunidad que resultó ser Bolivia. Lamentablemente, por una falla tecnológica, se perdió la última parte de esta entrevista. En esa parte se las trataré de resumir. Obviamente, hubiese sido mucho mejor escucharlo de boca del señor Rodríguez, pero bueno, se los narraré de esta manera. Hay varias incongruencias en lo que hemos escuchado que aconteció en torno a la captura y muerte de Che Guevara, contado por este personaje que he tenido el honor de entrevistar, que fue un protagonista de lo que realmente aconteció. Incluso he subido una foto en mis redes sociales, Betty Marroquín, en Instagram y en Facebook, donde está él con el Che Guevara el día de su captura. Una foto inédita que tengo el honor de tener, una foto histórica. En fin, el señor Félix Rodríguez me contó que cuando finalmente con las fuerzas bolivarianas localizaron el ranchito de la zona donde el Che Guevara se localizaba, se encontraba con un grupo de guerrilleros afines a él, todos maoístas, razón por la que no se llevaban con Fidel Castro, porque Fidel Castro era de la línea soviética. Pues lo cercaron, lo circundaron, comenzó la batalla, el Che fue herido en una pierna y, contrario a lo que él decía, que la última bala era para suicidarse uno porque antes muerto que dejarse capturar vivo, su pistola, que tenía una tolva bastante llena, no la utilizó. No cumplió con lo que él exigía de sus hombres y se dejó atrapar vivo. Es más, cuando lo iban a agarrar, él mismo dijo: yo soy Che Guevara y le sirvo más vivo que muerto. Las órdenes que la contingencia cubana-americana que participó en esto tenía, le hace el señor Félix Rodríguez y sus compañeros, era de arrestarlo y trasladarlo vivo a los Estados Unidos. Pero la orden final que se recibió fue de arrestarlo y ajusticiarlo. Las fuerzas bolivarianas le exigieron a sus compañeros extranjeros que se cumplieran, pero fue hecho de una manera bastante honorable, porque incluso se le dijo al Che: comandante, perdone, pero las órdenes que tenemos son estas, queríamos llevárnoslo vivo, pero estas son las órdenes que tenemos. Y él les dijo: yo lo entiendo. Y su pipa se la regaló al señor Félix Rodríguez. Se dejó tomar fotografías, la que les acabo de mencionar es una de ellas. Y pues así terminó el Che Guevara. Ahora, para constatar que realmente era él, porque había tantas leyendas urbanas en torno a este señor, incluso antes de su muerte salió en los medios que había fallecido en combate, curiosamente. Para constatar que era él, le cortaron las 2 manos. Él fue enterrado en Bolivia, en una pista de aterrizaje. Abrieron un hoyo con un bulldozer y lo enterraron ahí. Se cree que sus restos fueron extraídos eventualmente años después por colaboradores afines y llevado a Cuba, pero de nuevo, para identificarlo le cortaron las 2 manos. ¿Por qué? Porque sus huellas estaban en los archivos de las autoridades argentinas de donde él era oriundo. Con esas manos se pudo constatar, con esas huellas de esas manos cortadas, amputadas, se pudo ver que era efectivamente el Che Guevara. Esas manos fueron eventualmente llevadas a Cuba y Fidel Castro le levantó un monumento y puso las manos ahí.
Ahora, se sabe que en cierto momento, años después, su cuerpo fue extraído de esa pista y fue enviado en valija diplomática a Cuba, pero por alguna razón no fue enterrado en el monumento que les menciono, sino que, y esta parte no ha sido constatada, se cree que fue tirado en un lago y que no reconocieron que era él. En fin, la muerte de Che Guevara puso fin a una secuela que se venía de grupos guerrilleros que hubiesen sido fortalecidos con su presencia. Perdón, me disculpo. El Che, sus últimas palabras fueron decirle a su viuda, a la señora colombiana con la que contrajo segundas nupcias, que se volviera a casar y que ojalá fuera feliz. Y también dijo, díganle a Fidel que la revolución triunfará en el continente americano. Cabe mencionar que la experiencia que vivieron quienes lo atraparon fue sumamente intensa. Fue interesante para ellos conversar un poco con él. No quiso contestar las preguntas que le hicieron las autoridades del ejército de Bolivia. Y con los que más conversó fue con los cubanos que llegaron de parte de los Estados Unidos a este evento. Pero bueno, aquí cierra el capítulo de este recuento histórico. Yo espero y le pedí al señor Félix Rodríguez que haga un libro, porque sus memorias, los detalles que tiene, él tiene los nombres, tiene los momentos, tiene la secuencia de eventos en su mente con una claridad impresionante. Ojalá nos regale un libro con esa obra y yo le agradezco el tiempo que se tomó para conversar conmigo. Que estén muy bien. Bendiciones. Libertad con Betty Marroquín. Los comentarios expresados en este programa no reflejan la opinión del noticiero El Vigilante.